Gracias, Norma, por la presentación. Bueno, muchas gracias por la presencia. Hasta ahora, bueno, tenemos 68 personas que se han ido incorporando. Como les comentó Norma, esta es una iniciativa bastante interesante, propuesta por la ASQ, específicamente por la división de Reliability o la división de confiabilidad, para tratar de divulgar conocimientos sobre diferentes tópicos relacionados con el área de mantenimiento y confiabilidad. Y en esta oportunidad, bueno, esta es la segunda vez que hacemos esta actividad. Hace justamente un año estuvimos haciendo un webinar sobre análisis coste de ciclo de vida, y entonces para este año hemos decidido traer un tópico relacionado con indicadores técnicos de mantenimiento y también hablar un poco sobre la integración de estos indicadores con la parte económica. Simplemente como algunos puntos previos antes de iniciar con la temática. El material que estoy tomando como referencia, ustedes lo pueden descargar justamente en el link que aparece allá abajo, donde se ha colgado la presentación. De todas formas, también nosotros en las redes como en LinkedIn y en algunos grupos que tenemos, pues posteriormente colocaremos a su disposición el PDF de esta presentación. Normalmente lo que hacemos es, bueno, para tratar de cubrir la temática, pues yo hablaré un poco sobre los aspectos que se van a contener dentro de la presentación, y al final les daremos a ustedes la oportunidad de unos 10-15 minutos para que hagan algunas preguntas relacionadas con el tema y tratar de aclarar las dudas que ustedes tengan con respecto a esta temática. Bueno, damos inicio de una vez con respecto al tema de indicadores técnicos que vamos a estar manejando. Como comentó Norma, entonces el webinar, la idea es tratar de, en este caso, que ustedes tengan una idea básica. Aquí hago una insistencia. Aquí vamos a hablar sobre indicadores básicos de mantenimiento. Sobre todo nos vamos a concentrar en los tres indicadores más genéricos de cualquier proceso técnico de mantenimiento. Estamos tratando de ser lo más transversales posible, tocar indicadores que se utilicen prácticamente en cualquier proceso industrial, como son aspectos de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Y luego una discusión sobre cómo pudiésemos alinear estos indicadores básicos con toma de decisiones económicas, que es lo que al final se espera que se les pueda sacar provecho para esto. Es decir, siempre las discusiones que tenemos en el área de mantenimiento y confiabilidad es que el dueño o el gestor del activo, más que estar pendiente del desempeño técnico del activo, él lo que espera es que esos indicadores técnicos luego agreguen valor en cierta manera en impacto económico en el negocio. Entonces aquí vamos a resumir un grupo de indicadores mínimos que serían como el ABC de cualquier proceso de gestión de mantenimiento, pero entendiendo de que hay muchos otros indicadores y probablemente, dependiendo de ustedes, los sectores que ustedes se encuentren, pues hay que adicionar algunos otros. Pero como base deberíamos partir primero de al menos tres indicadores, como lo son el indicador de confiabilidad, que para eso lo vamos a estar relacionando a un indicador básico llamado el Mean Time to Failure, el indicador básico de mantenibilidad, que lo vamos a estar referenciando como el Mean Time to Repair, y el indicador de disponibilidad, que al final es una mezcla entre esos dos indicadores. Y finalmente van a hacer un cierre de cómo esos dos indicadores yo los puedo ahora tomar como referencia para tratar de hacer algún tipo de análisis económico o tomar decisiones económicas. Alguna información sobre parte del soporte que nosotros tenemos con respecto a esta información. Bueno, yo pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, que fue donde hice el doctorado en el área de ingeniería industrial. Ahí hay una asociación que se llama Ingeman. Ella es una asociación que básicamente da soporte a todos los procesos de optimización y también es la que da el soporte para toda la aplicación práctica de los desarrollos que se hacen dentro del doctorado. Y en Latinoamérica tenemos una empresa que se llama Ingecon, que es con la que vamos directamente a las distintas organizaciones y hacemos, bueno, aplicaciones, asesorías y damos cursos sobre esta temática relacionada con el área de confiabilidad y mantenimiento. El contenido específico, entonces arrancaremos con una introducción muy sencilla. Trataremos de escribir inicialmente o tratar de dar algunas ideas muy claras sobre estos indicadores básicos, como el Mean Time to Failure, el tiempo promedio fuera de servicio. A veces ustedes van a ver los acrónimos en español e inglés. Aquí los he colocado primero en español, como el TPO, por ejemplo, que es el acrónimo del tiempo promedio operativo hasta la falla, que sería el equivalente al Mean Time to Failure. El tiempo promedio fuera de servicio, que es el Mean Downtime.
La mezcla de estos dos indicadores luego va a generar un indicador llamado de disponibilidad. A veces en español se consigue como con la letra A por su simbología en inglés, que es availability. Y luego relacionaremos esto con indicadores de costos y algo que hemos llamado el indicador de costes por indisponibilidad. Y luego también trataremos de tomar como referencia la relación entre indicadores técnicos de mantenimiento, indicadores financieros, y sobre todo aquí hemos tomado el enfoque de una norma europea que se llama la 16646, que es justamente cómo integrar el proceso de mantenimiento dentro del proceso de gestión de activos. Y una discusión final sobre algunos paradigmas que hay sobre el manejo de benchmarking y los procesos de comparación de indicadores técnicos de mantenimiento. Bueno, siempre nosotros para dar inicio a estas discusiones siempre partimos de un modelo de gestión. Este modelo de gestión que yo muestro a continuación fue desarrollado en la Universidad de Sevilla por justamente el grupo de doctorado en Ingeniería Industrial hace 8 o 9 años atrás. Nosotros nos basamos inicialmente en 8 grandes procesos, donde bueno, cada organización debería tratar de montar estos 8 procesos y luego tratar de generar, por supuesto, puntos de medición para esos 8 procesos, que es donde entran los indicadores. En el caso específico, en la fase 1, que tiene que ver con la definición de los objetivos del negocio, los KPI, en este caso los KPI del negocio, incluyendo tanto aspectos económicos como técnicos, pues aquí te tiene que generar toda una estructura que soporte un proceso de medición que evalúe el desempeño de los procesos de mantenimiento y justamente alineados con los objetivos del negocio, porque en la fase 1 es donde se hace el cruce entre los objetivos estratégicos del negocio con los objetivos de mantenimiento. Ya posteriormente entran otras fases operativas del modelo que ya tienen que ver con aspectos propios de la función mantenimiento, procesos de jerarquización, planificación, programación, estructuras, organigrama, diseños ya de planes específicos de mantenimiento, evaluación y control y seguimiento, que ahí se vuelve a repetir otra vez el proceso de indicadores. Normalmente en la fase 1 está más alineada con los indicadores claves del negocio, indicadores más que todo de corte justamente financiero, y en la fase 6 son indicadores técnicos, pero entre la fase 1 y 6 hay un cruce directo, porque la idea es que todo indicador técnico luego yo lo pueda reflejar en un modelo de toma de decisiones económicas. Y ya la fase 7 y 8 son fases de largo plazo, como el ciclo de vida, sustitución, renovación, y la fase 8 no es más que el proceso de mejora continua. Ahora, en nuestro caso, pues nosotros aquí solo vamos a concentrarnos en una parte de este gran modelo y son procesos asociados al manejo de indicadores, que es lo que nos interesa para esta charla o para este webinar en particular. Y bueno, y en términos generales, hace unos objetivos genéricos basados en indicadores. Bueno, ¿qué se espera como objetivo general del mantenimiento en función de indicadores? Inicialmente el término confiabilidad. Bueno, las buenas prácticas de mantenimiento me van a tratar de generar estrategias que me ayuden a minimizar la probabilidad de un evento de fallo, de tal manera de apuntar a la confiabilidad. Pero por otro lado, yo no solo voy a controlar la confiabilidad, yo debo también tratar de controlar lo que es los tiempos de restauración. Es decir, una vez que generamos una interrupción, ya sea por una falla o por un proceso planificado, tenemos que recuperarlo, que son los tiempos de restauración, y eso genera otro grupo de indicadores que son los llamados indicadores de mantenibilidad. Y luego la mezcla de estos dos indicadores normalmente generan indisponibilidades, y la intención es que en vez de simplemente mostrar un indicador de disponibilidad, pues yo trate de traducirlo como un coste asociado, que es lo que al final me va a interesar, porque eso es lo que yo voy a administrar. En realidad lo que se administran son las consecuencias del efecto asociado a la falla. Entonces normalmente lo que mezclamos son procesos de confiabilidad y mantenibilidad traducidos en dinero. Entonces, en términos generales, una gestión eficiente de mantenimiento, bueno, lo que busca es mejorar la continuidad operacional, bueno, tratando de ayudar a maximizar esa disponibilidad, maximizando la rentabilidad en términos de ganancias económicas y minimizando el riesgo. Sobre todo, cuando hablamos de riesgo, lo estamos asociando a los efectos que generan las fallas sobre seguridad y ambiente y las operaciones a niveles tolerables, y todo esto a lo largo del ciclo de vida, porque es importante que todas estas decisiones las vamos a tomar desde el inicio hasta la parte final de deposición del activo a lo largo de su ciclo de vida. Entonces este es como el contexto inicial para generar las discusiones sobre indicadores. Aspectos también importantes a tener en cuenta, sobre todo todos estos indicadores depende del proceso de lo llamado el manejo del dato. Uno de los principales inconvenientes muchas veces en el proceso de manejo de indicadores no son ni siquiera las fórmulas matemáticas, no son los modelos estadísticos, porque ya hoy en día esa parte está resuelta. Una de las principales barreras que tienen muchas de las organizaciones es que primero no tienen un proceso básico de captura de datos, no tienen un proceso confiable y veraz de manejo de datos, no tienen criterios unificados para procesar esos datos y no hay una visión sistémica.
Y bueno, justamente entonces muchas veces creemos que las herramientas o los software, llámense los software de mantenimiento, llámense los software de confiabilidad, van a eliminar ese problema, y muchas veces no es así, porque muchas veces entonces no tenemos los sistemas informáticos de soporte alineados a un modelo básico de gestión de mantenimiento, y muchas veces ni siquiera tenemos la idea bien clara de cuáles son los tipos de indicadores que deberemos administrar. Entonces aquí la intención inicialmente es primero cerrar el volumen de control y preguntarse cuál es ese número mínimo de indicadores básicos, que para esto no hay que tener 40, 50 indicadores, no, con 4 o 5 indicadores bien montados y que nos permitan tomar decisiones de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad, pues se puede arrancar, y ya luego por supuesto esto se puede complicar. Insisto, en este webinar vamos a estar concentrados solo en indicadores básicos. Ya posteriormente, lo más probable es que un poco más adelante pues planifiquemos otro webinar, pero ya con indicadores un poco más complejos o con indicadores de corte probabilístico o estadístico. Pero aquí vamos a comenzar con el ABC, con la línea base de cualquier modelo de indicadores de gestión de mantenimiento. Bueno, fíjense, nuestro punto de partida, más que un punto de partida técnico, primero partimos, nuestro punto de partida es un punto de partida financiero. Porque la intención de todo esto es que todos los indicadores técnicos de mantenimiento al final estén alineados con un modelo de toma de decisiones económicas. Siempre insistimos, bueno, de nada vale que nuestro gerente, nosotros le digamos, mira, hemos logrado mejorar la confiabilidad en un tanto por ciento, hemos logrado mejorar la mantenibilidad en un tanto por ciento, cuando al final el dueño del activo lo que él necesita saber es cuánto de esas mejoras de confiabilidad o mantenimiento la hemos logrado convertir, por ejemplo, en valor adicional, en producción adicional, en rentabilidad adicional. Entonces, por eso aquí partimos no con un indicador técnico, sino el punto de partida para nosotros es un indicador financiero. Por ejemplo, hemos tomado como ejemplo el EBITDA, aunque este no es el único indicador financiero. Esto es otra decisión que tiene que tomarse a nivel de la gerencia. Normalmente, pues la idea es que la gerencia de mantenimiento se alinee con los indicadores claves del negocio. Imaginémonos que esta es una empresa que administra el EBITDA como su indicador clave del negocio. Bueno, tomando como el EBITDA, pues no es más que un indicador que lo permite es calcular la utilidad antes de los intereses, impuestos y depreciación. Entonces, bueno, esto es una ecuación genérica del EBITDA que básicamente lo que mezcla son valores de costos, gastos y utilidades. Entonces, al final, lo que nosotros tratamos es de hacer un cruce. Acuérdense, estos indicadores no los va a calcular mantenimiento. Estos indicadores salen del área de finanzas. Lo que yo tengo que buscar es la ruta para ver cómo impacto con indicadores técnicos a un indicador de este tipo como el EBITDA. Entonces, simplemente es nuestro punto de referencia. Ahora, teniendo una ecuación como el EBITDA que la hemos tomado acá, bueno, en realidad es una mezcla básicamente de sumas y restas de distintos factores o categorías de costos. Pero ahora, ¿cómo comienza a hacerse la primera correlación? Por ejemplo, dentro del EBITDA hay variables como el producto vendido, como el ingreso de potencial, como los costos de operación, como los costes de mantenimiento. Pero en medio de todo eso, bueno, aparecen ya indicadores técnicos. Por ejemplo, uno de ellos es la disponibilidad, uno de ellos es el tiempo promedio operativo, el promedio fuera de servicio, la indisponibilidad, algo que se va a llamar más adelante el coste por indisponibilidad. Entonces la idea es que luego, a partir de este tipo de indicadores básicos como el tiempo promedio operativo, como la frecuencia de fallos, como el tiempo promedio fuera de servicio, pues yo sea capaz justamente de poder hacer una relación con un indicador de corte financiero. Es decir, que en una ecuación yo pudiese ver, después de un año, por ejemplo, después que se evalúe el proceso administrativo de una empresa, bueno, ¿cuánto he logrado aportar yo en términos del EBITDA por una mejora de confiabilidad o una mejora de mantenibilidad? O verlo del otro lado también, bueno, cuando lamentablemente una pérdida de EBITDA puede haber sido consecuencia por una pérdida de confiabilidad o por una pérdida de mantenibilidad. Entonces eso es lo que vamos a tratar ahora de integrar. Ahora sí vamos a comenzar a introducir algunos indicadores técnicos básicos y luego volveremos a retomar con un ejemplo bastante sencillo, bueno, cómo se pueden relacionar entonces estos indicadores técnicos básicos de mantenimiento con indicadores de corte financiero, tomando como referencia este indicador llamado EBITDA. Bueno, comenzamos entonces en nuestra primera parte, que tiene que ver ahora sí con los indicadores técnicos, para luego mezclarlos con una ecuación como el EBITDA que mostré hace ratito. Aquí simplemente tener una idea gráfica de cómo aparecen este tipo de indicadores. Aquí he tratado de simplificar para entender. Esto es un histograma, imagínense, de un evento de fallo. Bueno, imagínense que esto es un equipo que arranca a operar. En la parte donde aparece el color rojo arriba, que es la parte superior, eso sería como la extensión de tiempo operativo hasta que ocurre una interrupción.
Cuando entonces ocurre una falla, caemos a la base que está en azul, que esos serían los tiempos fuera de servicio. La parte de arriba que hemos llamado los tiempos operativos serían los tiempos asociados a la confiabilidad, y la parte de abajo es lo que se llama la mantenibilidad. Dentro del tiempo fuera de servicio a la vez hay una subdivisión. Aparecen, por ejemplo, indicadores como el tiempo fuera de control y el tiempo para reparar, que la mezcla de ambos sería lo que se llama el tiempo fuera de servicio. Esto es un ejemplo. Aquí pueden haber otras subdivisiones adicionales, pero hemos simplificado. Bueno, el fuera de servicio va desde el momento en el que se perdió la función hasta que volvió a recuperarse la función. En el medio de eso, bueno, hay un tiempo específico, que son los tiempos específicos de reparación, que es como el indicador más común de mantenibilidad. Pero aparte de los tiempos específicos para reparar, bueno, hemos llamado a uno tiempo fuera de control. Esto lo hemos tomado de una biografía de un autor que se llama Jardine, Andrew Jardine, que tiene un libro que se llama Maintenance Excellence, que tiene bien diferenciado este tipo de indicadores. Entonces, bueno, ahí básicamente en el tiempo fuera de control lo que hay son tiempos logísticos, tiempos de movilización o cualquier otro tiempo que tiene que ver con la indisponibilidad y que muchas veces mantenimiento no está actuando directamente sobre él. Pero al final, la suma de todos esos tiempos es lo que me genera el tiempo indisponible. Entonces toda la parte de abajo es lo que representa la mantenibilidad y toda la parte de arriba o el color rojo es lo que representa la confiabilidad, es decir, los tiempos operativos. La mezcla de ambos, bueno, van a ir luego generando pues distintas interrupciones. Aquí yo estoy asumiendo un escenario donde he generado una falla, pero en realidad yo aquí puedo diferenciar entre el tipo de interrupciones. Bueno, ahora, ¿por qué he tomado el de una falla? Porque ese es el que se toma como referencia para hacer un cálculo de confiabilidad. Posteriormente, ya si más adelante se quiere hacer un cálculo estadístico de confiabilidad, la confiabilidad representa la probabilidad de que no ocurra un evento de falla. Entonces yo tengo que tener por lo menos diferenciado cuándo ha sido una interrupción por falla y cuándo ha sido una interrupción por acciones programadas. Claro, ya luego eso es lo que me va a servir a mí para calcular distintos tipos de disponibilidad. Pero inicialmente, entonces, esta es como la línea base. Entender que lo que nosotros administramos son procesos de interrupción donde tiene una función que se detiene. Y esa detención puede ser o por un evento de fallo o por un evento programado. Y eso es lo que yo luego voy a tratar de generar en indicadores. Ahora, ¿cuáles son esos primeros indicadores básicos que se deben tratar de montar? Bueno, comenzamos primero con la confiabilidad. Aquí lo estoy colocando con su símbolo, con su acrónimo en español, que es el TPO. A veces ustedes me van a escuchar mencionarlo como el acrónimo en inglés, que es el mean time to failure, o el tiempo promedio operativo hasta la falla. A nivel matemático, este primer indicador, bueno, es algo bastante sencillo. No es más que un promedio aritmético, es la sumatoria de 1 hasta n, donde n es el número de fallas de los distintos tiempos en los que han ocurrido distintas interrupciones. He tomado como referencia, bueno, lo que es la jerarquización del indicador. La idea es que ese indicador se pueda calcular a distintos niveles. Yo puedo calcular este indicador desde convertir en un indicador muy superficial, por ejemplo, el tiempo promedio operativo de toda una planta, el tiempo promedio operativo de toda una flota. Ese indicador tiende a ser muy bien de corte gerencial. Con ese indicador a ese nivel no se toman decisiones directas de mantenimiento. Es como que tú tengas una flota de camiones en una mina, qué sé yo, marca Komatsu, Caterpillar, y tú dices, mira, el tiempo medio operativo en el que ocurre una falla es cada 150 horas. Pero bueno, en esa muestra tengo 100 camiones. ¿Qué representa eso? Bueno, que cada 100 horas ocurre una interrupción a nivel del camión, pero más nada. Ahora, yo puedo agarrar dentro del camión y subdividirlo en subsistemas. Bueno, que tengo un sistema de hidráulico, un sistema de potencia, un sistema eléctrico, un sistema de frenado, y calculo ahora el tiempo medio operativo de ese nivel. He bajado como a un segundo nivel. Y luego puedo agarrar ahora otro nivel, que es tratar de despiezarlo a nivel del ítem mantenible. Cuando aquí se habla de la parte o componente, siempre la idea es tratar de llegar no al mínimo despiece, sino a la mínima parte en la cual se puede justificar una estrategia de mantenimiento, que es el concepto del ítem mantenible. Si yo logro llegar por lo menos a ese nivel, bueno, entonces yo voy a poder luego cruzar estrategias de mantenimiento, estrategias de reparabilidad a nivel de los ítems mantenibles. Normalmente ese es el nivel que debería llegar el proceso de programación y planificación, porque se planifica y se programa a nivel del ítem mantenible. Entonces, claro, todo esto es una estructura que en paralelo debería tenerse soportada en un software de mantenimiento, por ejemplo. Entonces muchas veces tenemos software como el SAP, software como el Maximo, software como el Elixir, y no tenemos una idea de la descomposición lógica de un activo. Entonces muchas veces estamos poniéndonos a generar indicadores sin haber tenido primero una discusión de cuál es la estructura lógica de cómo se despieza un activo. Bueno, hoy en día para eso hay algunas referencias interesantes que se pueden tomar. Una es la ISO 14224, que te da un despiece interesante, y aquí he tomado como referencia 3 niveles, pero pueden ser 4 o 5 niveles, pero entendiendo que probablemente el quinto nivel es
el nivel del ítem mantenible. Entonces, a esos niveles yo puedo calcular el tiempo promedio operativo o el mean time to failure. Y esto lo puedo calcular o a nivel de acciones programadas o a nivel de acciones correctivas, si los pudiese diferenciar. Cuando tenemos un software de mantenimiento, lo más seguro es que tenemos diferentes tipos de avisos. Bueno, que los avisos por fallo y los avisos por preventivo. Tengo interrupciones, pero los separo porque las interrupciones, su origen es distinto. Entonces yo puedo generar dos tipos de indicadores. Ahora, para calcular luego la confiabilidad, yo necesito el tiempo medio operativo hasta el evento de fallo. Entonces este es el primer indicador básico relacionado con el indicador confiabilidad. Así como puedo calcular la confiabilidad basado en tiempos medios operativos, bueno, hay un indicador indirecto que es una frecuencia de fallas muy sencilla, que sería el inverso del tiempo medio operativo asociado a intervenciones correctivas. Entonces, bueno, la misma discusión, en vez de tener aquí entonces un cálculo en horas, por ejemplo, que cada 100 horas ocurre una falla, pues yo traduzco eso en número de fallas por unidad de tiempo. Bueno, que al mes ocurren 7 fallas. Entonces, en vez de expresarlo en horas, lo expreso en número de fallas por unidad de tiempo. Y la misma discusión, este indicador lo puedo calcular a nivel muy superficial. A nivel muy superficial se convierte en un indicador, bueno, a nivel de la gerencia. Obviamente al gerente le interesa saber en toda la flota cuánto ha sido el número de fallas completas. Pero al que le interesa ahora, por ejemplo, generar optimización de repuestos o calcular máximos y mínimos, a él no le interesa ese. A él le interesa saber específicamente el número de fallas, por ejemplo, del ítem mantenible o del ítem reparable. Entonces él debe llegar a los componentes para poder hacer este tipo de análisis. Ambos representan la confiabilidad en términos muy básicos. Uno entonces se expresa en horas, en tiempo, y este segundo, la frecuencia de fallos, pues se expresa en número de fallas por unidad de tiempo. Ya luego, otro indicador es simplemente colocando algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, aquí hemos tomado como referencia esa descomposición de 3 niveles. Bueno, puedo calcular que si el tiempo medio operativo de toda una gran planta, aquí me dio 1,36 meses. ¿Eso qué es lo que representa? Que cada 1,36 meses ocurre una interrupción. Luego a nivel de una bomba, bueno, ahí la descompongo, entonces me está diciendo que cada 3,23 meses ocurre una interrupción de la bomba, visto como un equipo que pierde una función, y luego de esa bomba agarré un sello. Entonces específicamente del sello, pues calculo el tiempo medio operativo del sello, que es el que yo les comentaba. Normalmente ese es el nivel en el cual se monta el ítem mantenible y en el cual se puede generar el proceso de planificación y programación, aunque en algunos casos también se pueden agrupar distintos ítems mantenibles y montar un plan un plan agrupado a nivel de sistemas. Pero bueno, la idea es que nuestra estructura básica tenga al menos estos niveles para poder montar estos 3 tipos de indicadores. Entonces, bueno, aquí hemos mostrado 3 indicadores bastante sencillos. Aquí resumimos ejemplos. Bueno, lo mostramos como tipos medios operativos, lo mostramos como números de fallas. Bueno, aquí aparecen el número de fallas promedios, por ejemplo, en esa planta, 9 fallas al año. Luego hemos descompuesto los equipos, qué sé yo, bombas, compresor, horno, intercambiador, y calculamos el número de fallas por equipo, y luego agarramos los ítems mantenibles y calculamos la frecuencia de fallas por ítem mantenible. Entonces, para resumir, en términos de indicadores básicos de confiabilidad, pues hablamos de, en este caso, 2 indicadores: el tiempo medio operativo y la frecuencia de fallas, que son como las formas más sencillas para medir aspectos básicos de confiabilidad. Así como puedo hacer la medición de confiabilidad, pues ahora yo puedo cambiar la variable. Entonces lo que quiero calcular es, bueno, ¿qué hago para restaurar la función? Igual, ya sea para una actividad programada o correctiva. Entonces, en términos más genéricos, el indicador más transversal de todos estos es el fuera de servicio. El fuera de servicio normalmente pues suma varias componentes, suma el tiempo efectivo de reparación y los tiempos fuera de control. Pero todos estos son indicadores que representan la mantenibilidad, lo que hacemos para restaurar la función. Y la misma discusión, yo puedo calcular este indicador a nivel de toda la planta, a nivel de un gran proceso, donde, bueno, eso le pudiese interesar al gerente para tener una idea de cada vez que ocurre una falla, en promedio, cada tiempo en promedio tarda en restaurarla. Luego lo puedo ver a nivel de sistemas o equipos, y finalmente a nivel del ítem mantenible, que siempre insisto, a nivel del ítem mantenible es donde normalmente podemos utilizarlo para hacer las planificaciones y las programaciones con un mayor nivel de efectividad. Entonces, ¿qué estamos calculando aquí? Bueno, los tiempos de restauración. Y en este caso estoy mostrando como ejemplo solo el fuera de servicio, pero acuérdense, este indicador se puede subdividir en 2 y es lo recomendado. Del tiempo fuera de servicio yo puedo saber ahora cuánto es la parte específica del tiempo para reparar y cuánto es el tiempo fuera de control, que ambos también son indicadores de mantenibilidad, solo que uno representa el tiempo específico de ejecución y el otro, bueno, todos los tiempos adicionales, como comentaba hace rato, tiempo logístico, movilización
tiempos de espera, tiempos muertos asociados a los procesos de reparabilidad. Y luego, bueno, igual yo puedo hacer cálculos, como mostraba en ejemplos anteriores, bueno, el tiempo fuera de servicio de toda una planta. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, que cada vez que ocurre cualquier tipo de interrupción, como mínimo tarda una media de 6,39 horas. Ahora agarro esa planta y la descompongo en equipos. De aquí he tomado la bomba como referencia. Tengo que cada vez que ocurre cualquier tipo de fallo en la bomba, tardo al menos 6,11 horas en repararlo. Y luego ahora específicamente cuando he agarrado de esa bomba un componente que es el sello, pues tengo que el valor promedio cada vez que ocurre la falla en un sello es alrededor de 6,8 horas. Entonces ese es el que yo voy a tomar teóricamente como referencia para un proceso de planificación y programación. Es entender que cada nivel de detalles tiene un uso distinto. A veces por simplicidad nos quedamos calculando indicadores a nivel muy superficial, por ejemplo a nivel de toda una planta, no, que tengo el tiempo promedio fuera de servicio de toda la caldera, pero desde el punto de vista de planificación y programación, ¿para qué sirve eso? No, que tengo el tiempo promedio fuera de servicio de todo un gran camión minero, por citar un ejemplo, de un gran compresor. Y resulta que ese no es el ítem mantenible. Entonces ese indicador normalmente no es el que me va a ayudar específicamente a generar las estrategias específicas de mantenimiento. Entonces siempre la recomendación es tratar de llegar, bueno, a esos niveles donde podamos representar el ítem mantenible para poder tomar decisiones de programación y planificación. Y ya los indicadores más superficiales pues le sirven probablemente a un gerente para tomar más decisiones de corte de indisponibilidad, afectación económica, que lo veremos un poquito más adelante. Y luego vino, este es como un indicador, se toma aquí la disponibilidad total, algunos lo llaman la disponibilidad operacional, que en este caso aquí lo que mezclamos son todas las interrupciones, tanto programadas como no programadas, para calcular la disponibilidad. Entonces la disponibilidad tiende al final a ser un indicador que agrupa tanto la confiabilidad como la mantenibilidad, porque la disponibilidad termina agrupando tiempos operativos y los tiempos fuera de servicio. Entonces son ecuaciones basadas en los indicadores anteriores. Es decir, al haber calculado tanto la mantenibilidad y la confiabilidad en su modelo básico, yo puedo calcular la disponibilidad. Y esto lo que genera es un valor porcentual. Lo puedo calcular a nivel de toda una planta, lo puedo calcular a nivel de un sistema y a nivel de componentes. En este caso en particular, la disponibilidad tiende a ser un indicador más de corte gerencial. Es el indicador tipo que utiliza un gerente. A él le interesa saber la disponibilidad de la planta, la disponibilidad de un proceso completo. Fíjense que yo puedo calcular disponibilidad a nivel de componentes, pero normalmente a ese nivel no se le saca mucho provecho. Porque bueno, que yo tengo la disponibilidad del rodamiento. Bueno, en realidad el ítem mantenible, para yo poder justificar un plan de mantenimiento, yo necesito tener es el mean time to failure y su impacto. Con la disponibilidad simplemente lo que sé, bueno, es tengo un valor porcentual. Entonces normalmente a niveles de detalle muy bajos, este indicador de disponibilidad no se calcula, se puede calcular, pero donde más provecho se le saca es a nivel ya sistémico o a nivel de un volumen de control más amplio, como una gran planta, como una gran flota. Por ejemplo, saber la disponibilidad global de una flota de camiones, de una flota de remolcadores, de una flota de lanchas, porque entonces ese sobre todo indicador sirve mucho para luego relacionarlo con pérdida de producción, con productividad. Entonces es un indicador que tiende a ser mucho de corte de toma de decisiones gerenciales, a pesar de que sale del área de mantenimiento. Pero este es un indicador consecuencia, porque para llegar a este indicador primero tuve que haber calculado el tiempo promedio operativo y el tiempo promedio fuera de servicio. Entonces al tener esos indicadores básicos, pues yo puedo obtener, este sería como un indicador de resultado. Y luego, claro, yo lo puedo separar. Así como puedo calcular la disponibilidad, hay unos autores que lo que hacen es que mezclan esto y bueno, y toman decisiones como relacionar cuáles son los tiempos operativos y cuál es el impacto de la indisponibilidad programada y la indisponibilidad correctiva. Por ejemplo, este es un ejemplo bastante sencillo. Aquí imagínense que estos son los datos de un proceso asociado a un equipo. Tengo los tiempos medios operativos por interrupciones programadas, tengo los tiempos medios operativos por fallas y tengo tanto los tiempos fuera de servicio por acciones programadas y correctivas en un periodo de 30 días. Entonces, bueno, mezclo todas esas interrupciones, las meto en la ecuación de disponibilidad y me da un valor de, por ejemplo, del 76% para ese periodo, y la indisponibilidad pues no es más que el 100 menos ese 76, que en este caso me estaría dando un 23%. Y entonces luego lo que hago es que, bueno, calculo cuál es el porcentaje de ese 23%, cuánto se lo están llevando los paros programados y los paros correctivos. Entonces, bueno, de ese 23%, el 7% son paros programados y el otro 15% son los paros correctivos, que representan aproximadamente el 70%. Los paros correctivos son los que están generando la indisponibilidad y el otro 33% lo están generando los paros programados en una unidad mensualizada.
Entonces, claro, aquí pareciese que abriese una oportunidad interesante porque la mayor indisponibilidad que se está generando por los tiempos fuera de servicio asociados a fallas. Entonces ahí hay una oportunidad interesante de ver qué podemos hacer o para tratar de mejorar los tiempos de restauración de fallas o tratar de incrementar los tiempos operativos y evitar fallas, porque yo puedo mejorar la disponibilidad de esas dos formas, o mejorando la confiabilidad o mejorando la mantenibilidad. Entonces, esto lo que representa es el valor porcentual de tiempo disponible que tenemos en un proceso. Y la misma discusión anterior, lo puedo calcular a nivel de toda la planta, a nivel de los sistemas o a nivel de los equipos. Y sobre todo a nivel de las plantas, con ese con el que luego se generan los compromisos. En términos muy básicos, la disponibilidad es el que luego se termina relacionando con la producción, con cuánto podemos comprometernos. Claro, aquí hay otros factores que también hay que tener en cuenta, que es el factor de utilización. Siempre que se regula la disponibilidad hay que tener muy en cuenta cuál es el factor de uso que le estamos dando al sistema, porque es diferente calcular la disponibilidad de un equipo que tiene un factor de uso solo del 50%, es decir, que de las 24 horas lo utiliza solo 12 horas, a calcular la disponibilidad de un equipo que lo utiliza las 24 horas. Entonces siempre es importante también referenciar el cálculo de disponibilidad con el factor de uso en el cual se está haciendo el cálculo de disponibilidad. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis aquí, fíjense. Resumimos como indicadores técnicos. Yo les decía, en este webinar, pues por supuesto no vamos a hablar de todos los indicadores. Solo he tratado de hacer como un resumen de los indicadores mínimos recomendados, el ABC. Y si los resumimos, bueno, se cuentan con los dedos. Son muy básicos. El tiempo promedio operativo, la frecuencia de fallos, el tiempo promedio fuera de servicio, el cual a su vez podemos dividir en el tiempo promedio para reparar, el tiempo fuera de control y la disponibilidad. Entonces estamos hablando de no más de 5 o 6 indicadores. Estos deberían ser el ABC de un proceso básico de gestión de mantenimiento. E indicadores como estos son los que deberíamos tratar de garantizar, administrar dentro de nuestros sistemas de gestión de mantenimiento. Es decir, si tenemos una herramienta, qué sé yo, llámese el SAP, llámese el Máximo, llámese el Elixir, deberíamos tener una estructura lógica de diseño de nuestro sistema computarizado de gestión de mantenimiento para por lo menos administrar estos indicadores técnicos. Claro, ya luego estos indicadores técnicos se van a adicionar o complementar con otros indicadores que no vamos a discutir acá. Entran otros indicadores que tienen que ver ya con la programación, con la ejecución, con el nivel de cumplimiento, con la calidad de ejecución, backlog, que son otros indicadores adicionales que son comunes en el proceso de mantenimiento. Pero aquí yo me he concentrado solo en el ABC. Y este tipo de indicadores que he mencionado acá también son transversales para prácticamente cualquier tipo de negocio. Estemos en el sector, qué sé yo, petrolero, energía, militar, de compresión de gas, manufactura, alimentos, transporte. En todos esos indicadores como mínimo, estos son los 4 indicadores que se deben tratar de administrar, que son los indicadores básicos de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Y otro aspecto que hacemos mucho hincapié es que para tener estos indicadores básicos inicialmente, bueno, aquí yo no mostré ninguna ecuación compleja. Hasta ahora son simplemente promedios aritméticos, son simplemente indicadores básicos, porque normalmente este tipo de relaciones matemáticas a nivel de un software de mantenimiento se pueden programar de forma muy sencilla. Claro, si luego logramos montar esta estructura básica, ya estamos preparándonos también para que, bueno, para ya mucho más adelante, que yo quiero montar una simulación, que quiero hacer un análisis estadístico, que quiero hacer un análisis utilizando tendencias de distribución, que quiero utilizar el modelo de Wave, que quiero utilizar un modelo estocástico, que quiero utilizar simulación de Markov. Bueno, ¿con qué se van a alimentar esos modelos? Con esta información básica. Entonces muchas empresas tienen el error de creer que los modelos matemáticos, indicadores más complejos se resuelven con los software de confiabilidad y resulta que no. Muchas veces entonces hemos arrancado al revés, hemos comprado primero el software de confiabilidad y no tenemos estos indicadores básicos. Entonces cuando tú vas a alguna empresa y le preguntas, bueno, y muéstrame tus indicadores, ¿no? Te comienzan a decir, ¿no? Que yo tengo el Reliasoft, que tengo el Isograph, que tengo tal software de optimización. Uy, tú dices que bien. ¿Y con qué lo vas a alimentar? Muéstrame una orden de trabajo. Entonces la orden de trabajo no tiene ni pies ni cabeza, no tienes ni definido la estructura del punto de inicio y del punto de cierre, no tienes bien definidos los códigos de fallos, no tienes definido la jerarquización, a qué nivel capturas el dato. Entonces, por supuesto, el software de confiabilidad no te va a resolver eso. ¿Por qué? Porque no tienes la información básica. Entonces, insisto mucho, este es el punto de inicio. Y el punto de inicio no es tener un software matemático, no es conocer los modelos más matemáticos de análisis estadístico, no, eso es lo que viene después de esto. Primero es tener por lo menos la línea básica de confiabilidad y mantenibilidad bien montada.
Y una vez que se tiene esa línea base, bueno, también yo puedo hacer una primera correlación ahora. ¿Cómo puedo hacer una integración con algo de indicadores económicos? Que es con lo que comenzamos a cerrar ahora justamente la presentación, fíjense. Entonces, bueno, aparecen los típicos indicadores clásicos. Aquí normalmente no hago mucho énfasis en esto porque estos son los indicadores que tienen la mayoría de las empresas. Los típicos indicadores de presupuestos de costes de mantenimiento preventivo y correctivo. Normalmente estos se manejan como presupuestos anuales y se le hace seguimiento mes a mes. Mal o bien calculado, siempre son indicadores que se llevan. Ahora, lo ideal sería preguntarse, bueno, ¿cómo puedo yo relacionar un indicador técnico con estos indicadores? Es decir, ¿cómo puedo yo, para el presupuesto del próximo año, utilizar indicadores de confiabilidad y mantenibilidad para, bueno, para ajustar ese presupuesto? ¿Qué tendencias debo sacar? Entonces aquí vienen unas primeras correlaciones bastante sencillas. Por ejemplo, un indicador como el Mean Time to Failure, en su línea más sencilla, bueno, si yo tengo el comportamiento de fallos de mi sistema, y yo quiero, sin complicarme inicialmente, tratar de auditar mis primeros planes de mantenimiento, bueno, yo puedo hacer ese primer cruce. Muchas veces que hemos hecho cuando tenemos un equipo nuevo, agarramos el plan que nos da el fabricante y copiamos la frecuencia. Bueno, que el fabricante me está diciendo que cada 8.000 horas monte el plan. Planificamos y programamos en el software a las 8.000 horas. Resulta que el Mean Time to Failure en la realidad nos está dando 6.000 horas. Entonces, por supuesto, ese plan no me protege. Entonces, ¿qué es lo peor? Que no hacemos luego un cruce. Entonces, es como una primera auditoría básica. Al tener los primeros indicadores técnicos, el primer cruce que voy a hacer yo es este indicador contra el plan de mantenimiento dado por el fabricante. Y sin mucha complejidad. Aquí no estamos optimizando. Aquí simplemente estamos haciendo una auditoría básica. Bueno, yo puedo comenzar a hacer los primeros ajustes. Aunque ese ajuste va a estar dado básicamente por el desempeño, en este caso de la confiabilidad. Bueno, si entonces el Mean Time to Failure me está dando 6.000 horas y cada vez entonces me está ocurriendo la falla a las 6.000 horas porque el plan que monté a las 8.000 no me sirve, pues bueno, puedo hacer un primer cruce, hacer un cierre de ese plan, claro. Y ahorita vamos a ver más adelante, sobre todo si es un evento de fallo de alto impacto. Pero de forma muy sencilla, bueno, yo puedo comenzar a hacer una primera correlación entre un indicador como el Mean Time to Failure y las frecuencias de mantenimiento. Y luego, bueno, mucho mejor, yo puedo también, con este tipo de indicadores, bueno, yo puedo, por ejemplo, proyectar, ya, calcular una frecuencia de fallas y graficar. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, la tendencia en los últimos años. Bueno, imagínense en una curva como esta, pareciese más o menos que durante los 2 primeros años, prácticamente la curva fue constante, porque se mantuvo, parece una línea recta. En el eje vertical es el número de fallas y el eje horizontal es tiempo. Pero entonces ahora, si yo voy ahora a... Imagínate que esta es la curva de un componente específico. Ya para el año 3 y 4, bueno, la estrategia de mantenimiento que yo monté en los primeros 2 años no puede ser la misma para el año 2 y 4. ¿Por qué? Porque los ciclos de Mean Time to Failure se están cerrando. Probablemente a partir del año 2 y 3 aparecen fenómenos de deterioro que no aparecieron al principio. Entonces yo puedo comenzar como a generar tendencias para ver en dónde hay cambios abruptos en esa pendiente y bueno, dónde tengo que hacer ajustes de mis planes de mantenimiento. Entonces comenzar a hacer el cruce. Probablemente el presupuesto para mantenimiento que yo debo prever entre los 2 primeros años no puede ser el mismo que voy yo a prever para el año 4 y 6. Porque en el año 4 y 6 el Mean Time to Failure es muy probable que se acorte, sobre todo si esos son equipos que están sometidos a procesos de deterioro o desgaste. Entonces es comenzar a hacer ese cruce. Cómo tratar de hacer un ajuste de un presupuesto basado en el comportamiento de indicadores básicos. Claro, esto luego se puede mejorar mucho más. Yo puedo generar ya curvas de tendencias estadísticas y probabilísticas, pero al inicio, con solo indicadores básicos, yo puedo comenzar a hacer unas primeras correlaciones que me ayuden a hacer esa relación entre indicadores técnicos de mantenimiento e indicadores económicos. Y esto es como un indicador que nosotros siempre recomendamos, que es un indicador de cierre, sobre todo porque este indicador llamado CIF, el coste por indisponibilidad, no es más que un indicador que traduce en términos económicos el impacto de la confiabilidad y la mantenibilidad. Entonces el CIF lo que mezcla por un lado es la frecuencia de fallos, que sale de ¿dónde? Bueno, del tiempo medio operativo. Es un indicador de confiabilidad. Luego aparece el fuera de servicio, que es la mantenibilidad, y todo eso se afecta por costes de penalización. ¿Y las penalizaciones quiénes entran allí? Bueno, todo lo que son los costos directos, los costos de la calidad, los costos de seguridad, los costos ambientales. Claro, aquí lo que hay que tratar es de traducir todo en dinero. Entonces, ¿en qué unidades me va a quedar esto normalmente? En una unidad económica sobre tiempo, que esto no es más que riesgo económico. Dólares por año, por ejemplo, si metemos la frecuencia en fallas por año, si el fuera de servicio lo metemos en horas por fallo y las pérdidas las metemos en dólares por hora, pues al mezclar o al multiplicar esos 3 factores, todo eso me va a quedar en unidad de dólares por año. Y al igual, como este es un indicador de resultados, porque este es un indicador que mezcla lo que hemos visto anteriormente y le agregamos ahora la parte económica,
pues yo puedo hacerlo igual que en el caso anterior. Yo puedo montarlo a distintos niveles. Yo puedo montar este indicador a nivel de toda una gran planta. Bueno, ¿cuál es el CIF de toda la planta? ¿A quién le va a interesar este indicador? Bueno, al gerente, porque esto es como mostrarle al gerente, en vez de mostrar el porcentaje de pérdida de disponibilidad, es convertir ese porcentaje de pérdida de disponibilidad en dinero. Ahora agarro la planta y la descompongo en sistema. Entonces, bueno, yo puedo tener un equipo, una planta que tiene 100 equipos, pero ordeno de mayor a menor cuáles son las que tienen el mayor CIF. Esto sería como hacer un Pareto por riesgo económico. Este sería el CIF de pérdida. Bueno, probablemente de los 20 equipos, solo 2 equipos son los que generan el 80% del CIF durante ese año. Entonces, esos son los 2 que yo tengo que concentrarme. Y luego, bueno, si voy a justificar planes de mantenimiento y si estoy optimizando estrategias a nivel del ítem mantenible, bueno, pues entonces ahora yo tengo el CIF, bueno, que se está discutiendo porque tengo un componente que es un rodamiento y el CIF del rodamiento me cuesta $1 millón y se está discutiendo de si se justifica o no se justifica una actividad de mantenimiento predictivo, por ejemplo, introducir una herramienta de análisis de vibraciones. Bueno, si tiene un CIF de $1 millón, resulta que subcontratar el servicio me cuesta $5.000 cada mes. O multiplico por 12, el presupuesto voy a invertir $60.000 para evitar fallas que me generan una pérdida de $1 millón. Claro, el CIF en ese momento lo que me está indicando es que es muy fácil justificar la estrategia predictiva, o usted tiene que hacer cualquier cosa para anticiparse al evento de falla. Pero si tenemos el rodamiento, que cuando calculas el CIF me da $5.000, no pones en peligro ni la seguridad, ni el ambiente, ni los objetivos de producción, y lo único que ahí generan son costos directos, y los costos directos se parecen mucho a lo que cuesta el subcontratar el servicio de predictivo. Bueno, pues ¿qué vas a hacer allí? Ahí sería ilógico contratar el predictivo y probablemente puedes convivir con ese evento de fallo. Si ustedes se dan cuenta, el CIF no es más que un indicador que te permite administrar el riesgo, porque lo que está traduciendo, el CIF lo que traduce es el comportamiento de confiabilidad y la mantenibilidad en valor económico. Entonces, si tenemos una estructura básica de indicadores como los que mostré hace rato y solo lo mezclamos ahora con dinero, que se supone que estos datos ¿dónde deberían aparecer? Bueno, en la orden de trabajo, por ejemplo, debería haber el campo de costos, campos de repuesto, habría que adicionarle probablemente campos de penalización cuando ocurre una falla, colocar el tiempo indisponible, que supuestamente eso aparece, tiempo de inicio y tiempo de cierre. Aparecer, bueno, si hay una afectación directa en el proceso, si es del 100%, 75%, sí, claro, alguien tiene que diligenciar esos datos para convertirlos en dinero y luego entonces poder que el sistema de gestión me entregue este tipo de indicador. Pero sigo insistiendo, todos estos indicadores que he mostrado hasta ahora son indicadores que no tienen ninguna complejidad matemática, son indicadores básicos, y es entender que para poder tomar decisiones inicialmente en procesos de gestión de mantenimiento, teniendo una estructura básica de indicadores, yo puedo tomar decisiones de optimización económica. Y ya luego, bueno, todo esto es como la base. Si montamos esta muy buena base con indicadores bien consolidados, bueno, ya lo puedo hacer matemáticamente lo que yo quiero. Si yo quiero hacer ya simulaciones con técnicas estadísticas más complejas, ya voy a tener de dónde nutrirme. Pero si no tengo esta estructura básica de indicadores de confiabilidad, de disponibilidad, pues se me va a hacer un poco más difícil poder montarte una estructura más compleja de indicadores de confiabilidad. Y esto, bueno, ya son otras decisiones. Tenemos, qué sé yo, un par de equipos donde es para que vean el impacto del CIF de un equipo con respecto a otro. El equipo 1 tiene un tiempo operativo de cada 4 meses ocurre una falla. Son 3 fallas al año con un tiempo fuera de servicio de 10 horas. Y en el segundo equipo tenemos un equipo que falla mucho menos, tiene una sola falla. Imagínense que estos son equipos nuevos y estamos poniéndolos como a competir de forma muy sencilla. El equipo 1 me cuesta $200.000 y el equipo 2 me cuesta $500.000. Entonces aquí lo que tratamos de hacer es que esto lo convertimos en una anualidad equivalente. Metemos el CIF, la inversión la dividimos entre el número de años, calculamos todos los costos anuales y entonces, bueno, hacemos una pequeña comparación. Fíjense, cuando hacemos esta comparación, entonces el costo anual equivalente de la alternativa 1 me da $630.000 y el equipo 2 me da $370.000. Pero específicamente de ese costo anual equivalente de cada equipo, bueno, ¿cuánto ha sido el CIF del 1 y del 2? El equipo 1 falla 3 veces al año con 10 horas de indisponibilidad. Convertidos en pérdida potencial al año son $600.000. El equipo 2 me falla una sola vez al año con 15 horas de indisponibilidad por los $20.000 de pérdida por hora. Ese CIF en cuánto se convierte en $300.000 al año. Es decir, el equipo 2 ahora me minimiza el CIF y el costo, fíjense, el costo de inversión son $500.000 contra los $200.000. Pero cuando yo mezclo todo esto en una anualidad equivalente, aquí pareciese que la mejor alternativa es invertir en el equipo 2, a pesar de que el equipo 2 cuesta casi 2.5 veces más. Pero lo que yo
gasto adicionalmente en inversión, ¿dónde lo recupero? Bueno, lo recupero justamente en el CIF. Claro, este ejemplo se ha hecho a propósito para justamente entender cómo en este caso específicamente, pues la confiabilidad en particular pasa a ser un atributo muy importante, es decir, que el equipo 2 me garantice solo una falla al año contra las 3 del otro equipo, convertidas en dinero, pues aquí pareciese que se hace mucho más rentable hacer una inversión de un equipo más costoso. Claro, no siempre van a terminar ganando los equipos más costosos, porque puede ocurrir, sobre todo en escenarios donde imagínense ustedes que aquí no hay pérdidas de producción, que la pérdida de producción se te va a $10 por hora, pues probablemente habremos que recalcular y de repente va a ganar el equipo 1, porque entonces allí ese coste adicional de la inversión inicial no se recupera por protección frente a fallas, sino entonces allí probablemente sí vale la pena tener un equipo muy barato que falla mucho porque las penalizaciones son mínimas. Entonces, para que comencemos a entender que un indicador, por ejemplo, como el CIF, el cual ha salido de indicadores básicos, pues me permiten tomar decisiones en términos técnico-económicos. ¿Sí? Porque al final esto es como un resumen. Aquí estamos mezclando el indicador de frecuencia de fallo, que vuelvo a insistir, representa la confiabilidad. Estoy mezclando el fuera de servicio, que es mantenibilidad, y simplemente lo estoy ahora integrando con costos. Y de esta manera, entonces lo que estoy haciendo es un pequeño análisis equivalente de costes anuales equivalentes, muy sencillo, para entender los impactos que pueden tener los factores de confiabilidad y mantenibilidad en un modelo de toma de decisión. Y bueno, ya para ir cerrando, justamente retomamos lo que mostré al principio de la presentación. Cuando arrancamos, yo les comentaba que a pesar de que la discusión se iba a concentrar sobre todo mucho en indicadores técnicos, el punto de inicio no era un indicador técnico, era un indicador económico o financiero. Y vuelvo a insistir que aquí lo he tomado como referencia, como el EBITDA, pero la idea es que estos indicadores técnicos nosotros los relacionemos con el indicador que sea el indicador clave del negocio. Bueno, aquí estoy tomando el EBITDA, pero si en una empresa, por ejemplo, están tomando como referencia el EVA, pues lo que tengo que descomponer es la ecuación del EVA y bueno, y luego relacionar igual los mismos indicadores como el tiempo medio operativo, el fuera de servicio, la disponibilidad, hacer el cruce de cómo se relacionan estos indicadores con el EVA, por ejemplo, y entonces ver cuál es el impacto que tiene el EVA, estos indicadores con respecto al EVA. Aquí yo estoy tomando el EBITDA como ejemplo, simplemente. Entonces, bueno, en este caso, claro, ahora sí vimos cómo se calculan todos esos indicadores, el TPO, el TPFS, la disponibilidad, y ahora lo que trato es hacer justamente ese cruce. ¿Por qué? Porque dentro del EBITDA como indicadores genéricos, bueno, aparecen variables como el producto vendido, como los costes de mantenimiento, como los costes de operación. Y entonces esos indicadores básicamente que son económicos son afectados por indicadores técnicos. ¿Por qué? Porque el producto vendido sale directamente de lo que es la disponibilidad, de lo que son los tiempos operativos. Los gastos de mantenimiento, los costes operacionales, pues son consecuencia indirecta de este tipo de indicadores. Entonces yo puedo hacer esa correlación entre el cambio de un indicador técnico, cómo puede afectar un EBITDA. A continuación, lo que yo trato es de mostrar un ejemplo bastante sencillo, donde, bueno, esto lo hemos tomado de datos de un proceso productivo. Aquí hemos calculado, por ejemplo, aquí en esta empresa se calculó el EBITDA en 4 o 5 años y se fueron las proyecciones. Claro, aquí para todo eso tenemos que tener datos específicos como la utilidad, la depreciación y amortización. En este caso esta depreciación se calculó con el método de la línea recta, los gastos de administración, gastos de venta, el producto, esto lo estamos tomando de una línea de manufactura, costes de mantenimiento y costes de producción. Pero lo que yo quiero insistir aquí es sobre todo lo que está aquí en rojo, es para que ustedes vean un poco, en este caso en particular, cómo cambiando la disponibilidad pues puede ir cambiando el EBITDA de un año a otro. Aquí lo estamos haciendo para cálculos referenciados de un año, tomando una producción fija anual, porque esto es un proceso constante, y tomando algunos costos de venta, que si $10 por tonelada, teníamos como referencia unas capacidades específicas por hora de 5.000 toneladas por hora y con unos costos de alrededor de producción de $5.000 por hora. Entonces, al hacer esa correlación, pues se obtuvieron en estas plantas, que lo estamos haciendo a nivel de líneas de producción, pues distintos mean time to failure y mean time to repair. Se calculó la disponibilidad promedio de ese año y el producto vendido y el EBITDA que se obtuvo. En el año donde se obtuvo una disponibilidad máxima de 98,36%, bueno, se tuvo un EBITDA de 29.960.000, y en la medida que el EBITDA fue cambiando
en la medida que la disponibilidad fue cambiando, hasta una disponibilidad del 96%, es decir, una pérdida de casi 2 puntos, bajó a 23 millones. Es decir, es como que entendamos un poco, de forma sencilla, es para entender estos conceptos, cómo el cambio del mean time to failure, cómo el cambio del mean time to repair, pues por supuesto, me afecta primero un indicador técnico, pero luego yo pudiese hacer esa correlación de cómo puede afectar, por ejemplo, a nivel anual, la comparación de un EBITDA a otro en función de la disponibilidad. Entonces es entender, por ejemplo, que acá, en este proceso productivo, las pérdidas de 2% de disponibilidad han generado casi una caída del 20% del EBITDA. Ahora, estas caídas del EBITDA pues tienen su origen en los cambios del mean time to failure y el mean time to repair. En algunos casos puede ser o porque ha caído la confiabilidad, o en otros casos porque ha caído la mantenimiento, o puede ser una mezcla de ambos. Claro, también quiero decir con esto es simplemente un ejemplo gráfico para entender hasta dónde se puede llegar. Claro, lo ideal es que en nuestras organizaciones pudiésemos tener toda esa estructura de indicadores básicos, luego correlacionadas con el tablero de indicadores financieros, por ejemplo, con el Balance Scorecard. En estos últimos años nos ha tocado trabajar en algunas empresas, por ejemplo, en México, en otras empresas en Chile, del sector minero, en unas del sector de energía, en donde justamente uno de los proyectos más interesantes ha sido hacer esta correlación. Claro, esta correlación muchas veces no es lineal, pero ¿por qué? Porque la producción puede ir cambiando, pero todo eso se puede, y ahí sí se puede montar un proceso de simulación tomando, bueno, probablemente resulta que la cantidad de producción no es una constante, entonces tú puedes calcular y hacer tendencias de cálculos de pérdida de producción real. Y entonces luego el EBITDA pues no va a ser probablemente una curva de pérdida lineal. Pero todo eso se puede llegar a correlacionar y sobre todo entonces es saber en qué áreas las mejoras de confiabilidad o las mejoras de mantenibilidad están justamente generando valor agregado al negocio o donde simplemente no, porque en muchas oportunidades, claro, ¿qué pudiese ocurrir? Puede ocurrir que comenzamos a mejorar la confiabilidad de un sistema, comenzamos a mejorar el mean time to failure de un sistema y resulta que cuando calculamos el EBITDA de ese año, el EBITDA no mejoró. ¿Qué pudo haber ocurrido? Que esa cantidad de horas adicionales que ganamos por confiabilidad, resulta que no fuimos capaces de convertirla en producción adicional. O la convertimos en toneladas adicionales, por dar un ejemplo, pero no logramos poner en el mercado. Entonces al final, cuando se calculó el EBITDA de ese año, el EBITDA fue inferior. Porque lamentablemente nos quedamos con un poco de producción inutilizada que la tenemos allí, más bien generando un gasto. Entonces lo importante es entender que el poder hacer ese cruce entre un indicador de corte financiero e indicadores técnicos, bueno, es como el objetivo final de un proceso de gestión de mantenimiento. Muchas veces la gerencia de mantenimiento se está quedando simplemente en hacer los cálculos básicos de indicadores y nadie está haciendo el esfuerzo de hacer este cierre. Entonces aquí lo que estamos tratando es eso, de que se lleguen ustedes como idea final de que todo este esfuerzo de hacer cálculo de indicadores técnicos de mantenimiento, como confiabilidad, mantenimiento y disponibilidad, la idea no es para simplemente interpretarlos técnicamente, sino la idea es para que al final seamos capaces de tomar decisiones y evaluar el impacto de decisiones financieras o decisiones económicas dentro del negocio en el que ustedes se encuentren trabajando. Y bueno, ya para cerrar, siempre nosotros en estas charlas sobre indicadores también generamos alguna más que todo una crítica constructiva sobre el mal uso, sobre todo con respecto al tema de benchmarking. Muchas veces siempre nos hacen preguntas en los distintos foros de confiabilidad y congresos, que el benchmarking, que las tablas de benchmarking, que los marcadores internacionales, y allí siempre hay buenos benchmarking, algunos bien referenciados, pero no son la mayoría de ellos. La mayoría de los benchmarking lamentablemente son muy genéricos y muchas veces no tienen las referencias específicas. Es decir, cuando hablamos de un benchmarking bien desarrollado en el área de indicadores, es bueno tener primero tener el tipo de empresas que participaron, los procesos del sector industrial, las condiciones de operación, la fecha en la que se hizo ese análisis, el origen de las ecuaciones, el país. Porque entonces muchas veces estamos tomando como referencia un benchmarking y no es ni siquiera del sector en el que nosotros nos encontramos. Entonces tratamos de hacer comparaciones. Estás haciendo una mala comparación y muchas veces estás tomando un benchmarking que ni siquiera sabes el origen de ese benchmarking. Entonces lamentablemente hay mucha mala información en muchos de los libros de confiabilidad, mal referenciados,
que lamentablemente se comienzan a llamar como los benchmarking clase mundial, y muchos de esos no tienen ningún soporte. Entonces siempre la discusión que nosotros generamos acá es que más que preocuparnos por los benchmarking de clase mundial, primero preocúpense por hacer bien el cálculo de sus indicadores en sus plantas, en sus procesos industriales, y después que ustedes hagan ese cálculo bien hecho, el primer benchmarking ¿cuál es? Bueno, el benchmarking interno. Bueno, que tienes una flota de camiones en una mina, tienes 20 camiones. Bueno, vamos a crear el mean time to failure de esos 20 camiones. Ese es el primer benchmarking. Oye, que tienes un camión que logra llegar a 1000 horas y otro que solo llega a 100 horas. Bueno, ¿por qué este llegó a 1000 horas y por qué este llegó a 100 horas? Que tenga un camión que logra hacer reparaciones promedio de un componente en 2 horas y en otro el mismo componente lo tardo en hacer 8 horas. Bueno, ¿por qué en este estoy reparando más rápido y por qué en este reparo menos rápido? Entonces, después que usted tenga una estructura básica de indicadores bien montada, ese es el primer benchmarking que tiene que hacer. Y después que usted haya hecho y consolidado su benchmarking interno, solo en ese momento es que vale la pena preguntarse, ¿vale la pena ahora montarme o compararme con un benchmarking internacional? Y la idea es que se busque un benchmarking de su sector, que lo trate de conseguir. Si no lo hay, bueno, entonces lamentablemente usted va a tener que conformarse inicialmente con su benchmarking interno, pero no se ponga a inventar, a compararlo con benchmarking que no sean de su sector. A veces, ahorita estos últimos años que nos ha tocado trabajar mucho, tanto en la industria minera como petrolera, a veces tú te consigues cosas como que vas a la industria minera y te hablan de Loreda. Entonces tú le tienes que comenzar a explicar a la persona del sector minero, oye amigo, pero ya va, que usted no puede compararse con el Loreda, porque Loreda es una base de datos del sector petrolero. Pero es una buena base de datos. Claro que es una buena base de datos, pero son equipos de plataforma en el Mar del Norte. Y tú tienes aquí camiones en una faena minera. Eso no te sirve para nada. Claro, no seamos tan rígidos. No es que no te sirve para nada. La estructura del benchmarking te sirve, pero los indicadores que salen ahí, ni los mires. Trata más bien de buscar una flota similar de camiones en una faena similar donde tú te puedas comparar. Si la consigues está bien, pero si no, insisto, esa es como la parte final de benchmarking. La primera parte es tener bien indicadores propios, bien montados. Entonces a veces tratamos de buscar comparaciones sin ni siquiera tener bien calculados nuestros propios benchmarks. Entonces en esta última parte lo que tratamos de hacer es eso, una referencia con respecto a una crítica constructiva del mal uso y la mala información que lamentablemente se tienen sobre las bases de datos mal referenciadas. Y no son muchas, son pocos los sectores donde lamentablemente hay buenos benchmarking. ¿Dónde consigues buenos benchmarking de confiabilidad y mantenimiento? En el sector aeronáutico, en la aviación, en la industria química, en algo de la industria petrolera, pero fuera de esos sectores, bueno, la manufactura del automóvil también hay muy buenos. Además, en el área eléctrica también, en Europa, es REDA, una organización de datos de confiabilidad, tiene muy bien montado bases de datos de confiabilidad para el sector de generación eléctrica, pero del sector europeo nada más. Entonces, son contadas con los dedos las muy buenas bases de datos. Entonces, siempre insisto, más que concentrarse en la base de datos internacionales, más bien concéntrense con la base de datos inicialmente interna y hagan bien una estructura de cálculo de indicadores básicos que luego les servirán más adelante para potenciar un posible benchmarking. Bueno, consideraciones finales entonces para ir cerrando justamente esta charla y darles oportunidad para que algunas preguntas con respecto a algunas dudas. Bueno, la intención de todo esto es que al final estos indicadores les permiten a ustedes desarrollar auditorías de seguimiento, control, toma de decisiones de sus propios indicadores, lo que les comentaba. Inicialmente primero un benchmarking interno y ya luego ver si estamos en posición para hacer un benchmarking externo. Tomar decisiones acertadas con respecto al proceso integral de mejora y mantenimiento, el concepto de disminución de riesgo. En la medida que usted tenga buenos indicadores, usted lo que va a es disminuir el riesgo en las decisiones que usted va a tomar, porque ya tiene un indicador que le permite tomar alguna acción. Maximizar la efectividad técnica y la eficiencia económica, es decir, cuando yo tengo un indicador, eso se explica de forma muy sencilla. Desde el punto de vista técnico, ¿qué espero yo? Por ejemplo, en confiabilidad, mejorar el mean time to failure. Bueno, que este año he logrado mejorar a través de estrategias de mantenimiento, he ganado 10%, por ejemplo, incrementando el número de horas operativas. Y ahora, ¿cómo se convierte eso eficientemente? Bueno, y el EBITDA de este año, ese 10% de horas adicionales, lo logré convertir en toneladas adicionales, y cuando calculé el EBITDA de este año, bueno, un porcentaje de ese EBITDA adicional se debió a la mejora de la confiabilidad. Entonces ahí he logrado mejorar técnicamente la confiabilidad y he aportado valor en términos económicos. Si simplemente mejoramos el indicador de confiabilidad, pero el EBITDA, por ejemplo, no mejoró, bueno, probablemente esa mejora de confiabilidad, entonces ese año se convirtió en un gasto.
Fuimos efectivos, más no eficientes. Y finalmente, bueno, todo esto se hace para desarrollar actividades bajo un enfoque costo, riesgo, beneficio. Y fíjense, la discusión final se cerró con un indicador de corte financiero. La idea es alinear todas las decisiones que salen de los indicadores técnicos, pero que se alineen con indicadores financieros, con indicadores como el EBITDA, como el EVA, como el ROCE. Y que todo esto se hace para administrar el ciclo de vida de un activo. Que no sean simplemente procesos aislados, procesos pasajeros, sino que sea toda una estructura que se monte en la gerencia de mantenimiento para poder administrar todos estos procesos de indicadores y maximizar justamente el uso del activo a lo largo de todo su ciclo de vida. Bueno, con esto finalizamos y bueno, ahora esperaremos algunas preguntas que puedan tener, algunas dudas que puedan tener con respecto a esta charla que hemos tenido durante esta hora. Ok. Por favor, porque no las veo por acá. Ajá, dime. Ok. Ya. Sí, bueno, la diferencia, bueno, a veces utilicé el término fiabilidad, es básicamente cuando se habla de fiabilidad, sobre todo como yo me formé en el lado español, en la escuela, la Universidad de Sevilla, normalmente allá se utiliza el término fiabilidad, pero para nosotros de este lado, en realidad el concepto de fiabilidad es sinónimo de confiabilidad, o en inglés es reliability. Y cuando ya lo llevamos a términos estadísticos, pues la confiabilidad lo que representa es la probabilidad de que un equipo no falle en un periodo de tiempo dado. Y está amarrado a una distribución estadística. Y en el caso de nosotros como indicador básico, lo que hemos es, en vez de mostrarlo como una probabilidad de falla, lo que estamos es mostrando la confiabilidad a través de dos indicadores, o a través del tiempo medio operativo o a través de la frecuencia de falla. El tiempo medio operativo entonces lo que representa es continuidad operacional, número de horas, y la frecuencia de falla es número de eventos, pero ambos lo que representan es qué tan confiable es un equipo. Si tenemos un equipo con tiempos medio operativos muy largos, decimos que es muy confiable. Si tenemos un equipo que su frecuencia de fallos tiende a cero, pues decimos que es muy confiable. Entonces básicamente a veces la diferenciación, bueno, no es la diferenciación, yo utilizo el término de fiabilidad porque a veces traigo el léxico de la escuela española que utiliza, ellos no utilizan el término confiabilidad, ellos utilizan el término fiabilidad. Ah, bueno, y el otro que hablaban, el mean time to repair es el tiempo efectivo de reparación. Aquí, como también hablé de generalidades como indicadores, a veces tú lo puedes conseguir, o hay pequeñas diferencias, puede aparecer como el mean time to restore también. En algunos software se utiliza muchas veces esa nomenclatura y cuando tú lo analizas, bueno, pero esto lo que quiere decir es el tiempo medio de restauración de la función. Muchas veces el restore se asocia en español al fuera de servicio, que es el downtime completo. Y el time to repair es el que solo representa el tiempo efectivo de reparación, nada más. Ese no incluye ni tiempos logísticos, ni movilización, ni tiempos muertos, sino solo tiempos efectivos de reparación. Ok. Claro, fíjense que, bueno, esa pregunta es muy específica porque, ¿por qué no toqué el OE acá, en este webinar? Porque justamente el OE no es uno de los indicadores más genéricos. Es un indicador genérico para ciertos sectores. Por ejemplo, el origen del OE es la industria de manufactura específicamente y sobre todo donde se calcula el OE, donde tú calcules, por ejemplo, aspectos como calidad, eficiencia, rendimiento. Sectores como una línea de manufactura, una línea de envasados, una línea de producción de cerveza, una línea de automóviles, allí es donde sale el OE. Ahora, el OE entonces es una mezcla básicamente de tres indicadores. El OE mezcla por un lado la disponibilidad, el OE mezcla el rendimiento y el OE mezcla lo que es la calidad.
Esos tres factores de 0 a 100, pues multiplicados dan un valor siempre inferior al 100%. En cambio nosotros acá, pues para el OE utilizaríamos es la disponibilidad, es el único indicador que nosotros hemos visto acá como referencia, como parte del OE. Insisto, ¿por qué no mezclé el OE acá? Porque la gente tiende a pensar que el OE es un indicador común para todas las empresas y resulta que no. En sectores, por ejemplo, donde usted no mide ni calidad, ni mide rendimiento, ni mide velocidad, ni mide eficiencia, normalmente el OE no vale la pena calcularlo. Entonces, por eso que aquí he sido mucho más genérico. Ahora, si tú estás en una empresa de manufactura, pues además de estos indicadores que yo he comentado acá, pues tú vas a tener que agregar indicadores de calidad, indicadores de medición de eficiencia, mezclárselo a la disponibilidad que yo mostré acá y calcular el OE. Y allí hay algunos benchmarking en líneas de manufactura, que esos benchmarking sí son, digamos, más reconocidos porque la mayoría de las empresas de manufactura pues sí tratan de calcular el OE y lo calculan de la misma manera. Ok, ok. Sí, sí. Claro, toda esta parte relacionada con lo que es la integración ahora de indicadores técnicos ya con indicadores no solo de corte financiero, sino con indicadores de corte operativo. Bueno, que ya eso es lo que se viene hablando en estos últimos 2 años, sobre todo el Internet de las Cosas, el Smart Grid, el 4.0. Y ya hay algunas empresas que se han abocado a esto. Nosotros estuvimos justamente el año pasado en el IMC, el International Maintenance Conference en Florida, en Bonita Spring, donde allí, por ejemplo, vimos varias cosas interesantes, como Máximo, que es un software de gestión de activos y mantenimiento, pues ellos tienen ahora una aplicación que justamente está integrando no solo estos indicadores que yo comenté actualmente, sino ya integrándolo a modelos de toma de decisión de procesos operativos. En sectores, por ejemplo, de manufactura en México, hemos visto también algo bastante interesante en líneas de manufactura de autos. Cómo integras, por ejemplo, toda la línea de proceso de fabricación de un auto con indicadores netamente operativos, luego alineados directamente con indicadores de mantenimiento y luego a la vez todo esto automatizado dentro de la plataforma del modelo de toma de decisiones de gestión de mantenimiento. Entonces, un poco ya hay gente trabajando en esto y hacia allá es la tendencia. Si menos que a futuro al final todo esto va a terminar integrado en una gran plataforma inteligente para minimizar la incertidumbre en las tomas de decisiones, no solo del gestor de mantenimiento, sino aquí hablamos de forma más genérica que sería del gestor del activo completo. Eh, Para el oil and gas la más reconocida es la OREDA, pero como comentaba hace rato, la OREDA es una base de datos para plataforma, para equipos de plataforma costa afuera. Y básicamente la fuente de estas son las plataformas del Mar del Norte. El que está en oil and gas lo puede tomar como referencia, pero bueno, si estamos de este lado, que estoy trabajando, qué sé yo, en un sistema petrolero, en un yacimiento, qué sé yo, en Perú, en Brasil, en Colombia, pues no me va a servir mucho esa base de datos. Me va a servir la base de datos como estructura, pero no para hacer las comparaciones. En refinería, en Estados Unidos hay una organización que se llama la CCPS, que es Center for Chemical and Process and Safety, de la AIC, la Asociación de Ingenieros Mecánicos, Químicos. Ellos tienen unas bases de datos interesantes para refinerías, pero básicamente tomada de solo refinerías de los Estados Unidos. Entonces uno las puede tomar como referencia. Y la herreda, el capítulo que nosotros conocemos es el de datos de confiabilidad para sector aeronáutico y para sector eléctrico. Entonces, si no estás en esos sectores, bueno, si estás en esos sectores te pudiese interesar esas bases de datos, pero si no, pues lamentablemente vuelvo a insistir, lo ideal primero es que montes bien tus bases de datos iniciales para luego buscar hacer comparación. Ok, ok.
Claro, el- debe ser con el valor exponencial y el factor lambda, me imagino, debe ser algo así, el modelo de confiabilidad exponencial. Ok, ok. Sí, bueno, según lo que entiendo, puede ser, según la pregunta, por lo que pudiese yo entender, es la formulación matemática. Si no hay una formulación matemática única para calcular la confiabilidad a nivel estadístico, uno de los modelos más sencillos son los modelos basados en el exponencial, tomando patrones de fallos constantes, que es el modelo exponencial, pero luego está en el modelo de distribuciones, bueno, en el modelo típico de Weibull, el lo normal, el gamma, bueno, cualquier distribución estadística se puede utilizar para calcular las probabilidades de que falle o no falle el equipo. Pero eso es solo la parte básica, porque luego también se pueden utilizar modelos estocásticos, modelos de simulación de Monte Carlo, redes neuronales, redes de Petri y pares de contar. Ahora, en términos muy sencillos, para no complicar mucho esa parte más matemática, uno de los modelos más básicos a nivel estadístico que se utiliza es el modelo de Weibull, y es por la adaptabilidad que puede tener ese modelo, que se puede adaptar en un momento determinado a patrones de fallos constantes, a patrones de fallos por envejecimiento, a patrones de fallos aleatorios, y bueno, con un cierto nivel de error nos puede ayudar. Pero no es entender que no es el único modelo matemático que se puede utilizar, sino hay una diversidad. Hay un libro, vuelvo a insistir, yo referencié el libro de Maintenance Excellence de Andrew Jardine, que es un profesor de la Universidad de Toronto en Canadá, que tiene un grupo de confiabilidad muy bueno, y la mayoría de sus libros pues tiene muchas partes prácticas y teóricas con respecto a modelos ya de optimización de confiabilidad. Claro, ok. Sí, ya cuando hablamos, fíjate, yo he hablado mucho de indicadores individuales, pero luego otra etapa posterior es que después que ya tenemos estructurado la base de datos, tanto de los equipos y los ítems mantenibles, yo puedo ahora pasar a otro nivel, que ya es lo que se llama montar la malla sistémica o diseñar el diagrama de bloque o el diagrama funcional o el árbol de falla. Entonces ya la idea ahora no es calcular la confiabilidad de un componente, sino por ejemplo la idea es calcular la confiabilidad de todo el sistema. Bueno, que si tienes una línea de producción donde tienes sistemas en stand-by, sistemas redundantes, líneas adicionales o tienes flexibilidad, normalmente lo que se hace es que se monta una simulación sistémica. Bueno, aquí entran entonces lo que se llaman ya herramientas de simulación sistémica. Igual hay toda una matemática asociada a eso. Para eso más adelante también pudiese ser como una segunda o tercera parte de otro webinar, que ya es la simulación sistémica. Pero para llegar a la simulación sistémica necesitamos de esto. Es decir, si yo no tengo los indicadores básicos del sistema principal y del respaldo, si tengo por ejemplo la bomba principal y la bomba de respaldo y no tengo ni siquiera la información de ellas individualmente cómo funcionan, pues no voy a poder montar la simulación del sistema. Porque en realidad la simulación sistémica no es más que un desarrollo matemático donde se agrupan distintos equipos en función de sus funciones, se construye la lógica de operación y se calcula entonces ya es la probabilidad de falla de todo el sistema y no la probabilidad de fallo individual. Pero todo esto que hemos visto hasta ahora es como el insumo o la materia prima para poder llegar a hacer el cálculo de confiabilidad sistémica. Para las preguntas que quedaron en el bueno, lo que recomiendo, justamente estoy colocando acá mi correo electrónico, que es el parrac37@yahoo.com. Por allí me pueden remitir las preguntas directamente. También pueden ir en LinkedIn, al grupo de Ingeniería de Confiabilidad Operacional, que es el único grupo que tiene ese nombre en español. Ahí pueden hacer sus preguntas. Y bueno, yo trataré de responderles justamente las inquietudes que tengan con respecto a esta temática.